Hola. A ver. Acomodando todo por aquí. ¿Cómo están? Hello. ¿Cómo están, chicos? Jueves de Reprográmate con Miriam Castillo. Yo corriendo porque como que se veía mucha luz. Aquí hay una ventana. Entonces entraba el sol y no iban a ver lo que les quiero explicar. Que ya sé que ya se los expliqué en el reel, en uno de los reels, pero es bien importante volverte a poner en contexto para que puedas entender lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es que vamos a esperar un ratito para que se vayan conectando en Instagram, en Facebook. Facebook, háganme saber, me faltó también traer mi agüita para que no se me reseque, tengo poquita, pero bueno. Háganme saber que están por ahí. ¿Cómo estás, Edith? ¿Qué tal, Miriam? Vamos a ver cómo impacta en tu vida un conflicto heredado. Ese es el tema del día de hoy. Así es que la intención de esto, lo que vamos a ver el día de hoy, son generalidades. O sea, yo te voy a dar ejemplos de cómo se pasa. Mira, aquí puse mi pizarroncito. Sé que tú lo vas a ver al revés, pero quiero que lo entiendas. Entonces, sé que lo que te voy a mostrar el día de hoy son generalidades. Pero lo importante de esto es que tú empieces a tomar conciencia y empieces a investigar tu historia familiar y empieces a detectar qué programación es la que tienes tú y está impactando el día de hoy en tu vida. Eso es lo importante. Así es que esperamos unos minutitos de este lado de Facebook. ¿Dónde están? Manifiéstense, Facebook. Digan, aquí estoy presente. Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eso, chicos. De este lado veo que ya están uniéndose. De Facebook no veo a nadie, pero saben que se va a quedar grabado. Aparte, todo marzo va a haber sorpresas. ¿Por qué? Porque marzo es el día de mi cumpleaños. Entonces, te voy a decir al final de la sesión cuál es la sorpresa que va a haber, qué beneficios va a haber de que sea marzo y que sea mi cumpleaños. Pues muy bien, de este lado ya veo que hay conectados en Facebook. Buenísimo. Ok, vamos a empezar. Ahora sí como maestrita, pero es que a mí me gusta mucho que quede todo claro. Así es que vamos a empezar. Eso, Lili Papurri presente. Ok, nuestra programación, como te lo he platicado, ha sido heredada. Y en el transgeneracional se estudia a partir de 7 generaciones. Lo que quiere decir es que lo que estás, o sea, que se está repitiendo de generación en generación hasta que una generación tome conciencia del conflicto y se dé cuenta que está impactando en su vida y cambie esa programación. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en el transgeneracional se estudia a partir de 5 generaciones. La primera generación que ves aquí, a lo mejor me voy a hacer a un lado, la primera generación que ves aquí es la de tus bisabuelos. En esa generación se le conoce como la generación del secreto. ¿Por qué del secreto? Porque en esa generación que son tus bisabuelos surgió un escándalo, hubo robos, violaciones, abusos, abortos. Entonces, en ese momento, en esa generación, surge el conflicto. Después sigue la siguiente generación que son los abuelos. Los abuelos saben de ese conflicto, saben de ese abuso, de ese robo, de ese asesinato, saben, pero se desconecta en automático la mente inconsciente y dice, o sea, no sé qué está pasando, pero no podemos, o sea, no puedo enfrentarlo, no tengo los recursos para hacerlo. Entonces se bloquea. Se bloquea el secreto y se queda totalmente en el inconsciente, como sabemos qué pasó, pero no sabemos. Después sigue la siguiente generación que son los padres. El hecho de que esté bloqueado
ese programa o ese hecho no significa que no haya pasado. Entonces, en la generación de nuestros padres surgen los síntomas, es decir, surgen enfermedades. Surgen las enfermedades porque son las emociones guardadas de los eventos que pasaron y que no salieron a la luz. Ahí surgen por síntomas, que son enfermedades, o también por escándalos, porque como empieza a salir la información, empieza a salir esa emoción reprimida, entonces quiere salir por algún lugar, por enfermedades, o realmente sale a la luz y son los escándalos. Después sigue la cuarta generación, que puede ser tú, pero tú puedes ser que también estés en la de los síntomas. O sea, te digo, son generalidades, pero quiero que tú vayas tomando conciencia. Esa es la intención del día de hoy. Sigue la resolución, que es la cuarta generación. Entonces, aquí son personas que empiezan a buscar respuestas, que yo sé que si tú estás viendo este video el día de hoy y si te conectas con todos mis reels y mis posts que te comparto, es porque tú eres esta persona de la resolución, que quieres saber respuestas, que conectas con la información, que dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué está sucediendo el día de hoy? ¿Cómo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué empiezo a buscar, a empezar a conectar conmigo? Entonces, esas personas empiezan a buscar resolución a todo lo que está pasando, pues principalmente empezando por uno. Y por último, la quinta generación es el recurso. Son los hijos o los sobrinos. Esta generación es la generación que ya tienen el deseo de, o sea, como ya, si en la cuarta sale a la luz la situación y empieza a resolverla la persona, en la quinta generación son niños que ya están más despiertos, que ya están más conectados con sus emociones, que dejan de repetir esa programación inconsciente y empiezan a ver, espérense, que creo que se está yendo un poquito en Facebook, ya, ¿verdad? Y empiezan a conectar nuevamente con lo que ellos quieren. Entonces liberan todos esos traumas y conflictos del árbol y surgen. Ahora vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Con un ejemplo de una situación real, de cómo se han grabado estos programas y cómo impactan en tu vida el día de hoy. Se me olvidó quitar el de que me lleguen las notificaciones de WhatsApp. Entonces de pronto me aparecen y me desconcentro un poquito. Supongamos, chicos, que en la generación de los bisabuelos, aquí quiero que tengas en cuenta que cuando te digo bisabuelos, no los veas como o sea, las personas grandes que tú conociste o los abuelos grandes que tú conociste. Quiero que los veas como los jóvenes, como los jóvenes que fueron en esa época. Entonces, estamos viendo, chicos, para los que se están uniendo, ¿cómo es que un conflicto que ha sido heredado está impactando en tu vida el día de hoy? Volvimos a hacer un repaso a las generaciones, a 5 generaciones, que es como se estudia en el transgeneracional, y ahora te voy a empezar a dar ejemplos de la vida real para que tú empieces a trasladarlos a tu historia. Recuerda que todo esto son generalidades, pero todos tenemos una historia, todos tenemos una historia y hemos sido programados y hemos estado heredando eso. Y el día de hoy, si tú estás aquí, es porque tú eres la resolución. Por ejemplo, en la época de los bisabuelos, supongamos que un padre, pues, que era muy responsable, se veía muy responsable, muy respetado ante la sociedad, tenía a su esposa. Entonces como que lo tenían como impecable en aquel entonces. De pronto se va de fiesta y llega ese abuelo, ese bisabuelo, que en aquel entonces era joven, y llega tomado. Entonces, aquí el bisabuelo llega tomado, aquí el secreto. Entonces, abusa de su hija. Al día siguiente, él se levanta, normal, no pasó nada, está el secreto, no pasó nada. Y la hija, que en aquel entonces es la abuela, pero es una adolescente, pues dice, no pasó nada, entonces ¿yo qué hago? Y se desconecta de las emociones. Y entonces se intenta, es la inconsciencia, se intenta decirle a su mamá, que es el secreto, la mamá le dice,
cállate, ¿no? O sea, esto no se dice, o la ignora porque pues el abuelo es un hombre respetable. Entonces, ¿qué sucede con esa chica? Con la abuela, que es la inconsciencia, se queda callada. Y aunque sabe qué pasó, bloquea la emoción. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en su cabecita? Número uno, que no le enseñan a respetar su cuerpo. Entonces, en su programación no hay un programa de que respete su cuerpo. Y ahí surgen los programas, cada uno etiqueta sus programas de diferente forma. Entonces, ahí en ese momento surgen. ¿Y qué sucede? Que entonces la chica etiqueta, puede ser de diferentes formas, crea ese programa, esa situación, etiquetándolo, por ejemplo, diciendo que la sexualidad es asquerosa o que la sexualidad es sucia, porque fue lo que vivió y está callado. Y cuando va a buscar a mamá para esto, su mamá le dice, cállate, esto no se sabe. Entonces se desconectan de la inconsciencia, pero ella no está conectada con su cuerpo. Y entonces ella etiqueta esa situación y de pronto a lo mejor puede estar con muchos hombres, pues porque nadie le dijo que su cuerpo se tenía que respetar, ¿te das cuenta? Después, ¿qué sucede? Que ese programa se queda en el inconsciente. Después sigue la siguiente generación, que es la de los padres. Resulta que esta chica que fue abusada y que se quedó silenciada y que no sabe que su cuerpo se tiene que respetar y que entonces empieza a andar con muchos hombres o a lo mejor es prostituta, no lo sé. Resulta que su hermana tiene una hija y su hermana busca un hombre con las mismas características del bisabuelo porque es lo que ella conoció en el programa inconsciente. Y si busca a una pareja con las mismas características del padre, pues entonces se repite la programación. El padre vuelve a abusar de los hijos. La diferencia aquí es que estamos en la de los síntomas, en la tercera generación, que es la de los síntomas. Y la tercera generación de los síntomas es la generación donde hay escándalos o donde surge alguna enfermedad. Entonces aquí surge el escándalo porque sí se sale a la luz, sí se saca a la luz de que hay un abusador en la familia. Entonces se saca a la luz ese escándalo. ¿Qué sucede? Después sigue la cuarta generación. Ahí, a partir de que hubo muchos abusos, ¿qué programas pueden haber surgido para la cuarta generación? No quiero tener hijos, porque tener hijos, esto es en el inconsciente, totalmente inconscientemente. No quiero tener hijos, porque tener hijos es sufrir. O no quiero tener hijos porque se dañan, o sea, son dañados. Y aunque esta persona no sepa lo que pasó acá, todo se queda guardado en el inconsciente familiar, en tu historia familiar. Entonces está grabado en tu inconsciente. Y por eso es que de pronto dices, no quiero tener hijos. O si tengo hijos, no sé, cada uno puede etiquetar las situaciones con programas. Por ejemplo, aquí tengo otro, ¿no? Por ejemplo, tener una vida sexualmente desconectada, sin emoción. Simplemente estar teniendo sexo, porque está desconectada de la emoción, que es esto, por lo que sucedió en la primera generación. ¿Cómo están? ¿Me están entendiendo? Recuerden que cada uno etiqueta las situaciones de acuerdo a su inconsciente personal. O sea, cada uno va etiquetando. La importancia de esto es que hoy tú empieces a investigar qué secretos hubo en tu familia para saber cómo te están impactando el día de hoy. Lo importante también es empezar a sanar. Y muchas veces me dicen, ¿y cómo se sana? Identificando esa programación y dejando de repetirla. Reprograma tu mente. Y para esto, así como se van repitiendo estas situaciones, estas programaciones, esto es para sexualidad, esto es para que no puedas encontrar una pareja, porque a lo mejor si sucedió esto inconscientemente puedes haber generado un programa donde los hombres son malos y por eso inconscientemente alejas a los hombres.
Esto se ve ya a detalle en una terapia transgeneracional. En el Club Reprogramarte te llevo a que tomes conciencia como este tipo de ejercicios, pero personalizados en una terapia transgeneracional, que si quieres, bueno, ya me escribes por aparte. Entonces, cada uno va identificando eso. Por ejemplo, cuestión de dinero también tiene que ver con algo. Y eso te lo voy a mostrar ahorita con el siguiente ejemplo. ¿Cómo estás, Maggie? Estamos hablando, chicos, de cómo impacta en tu vida los conflictos heredados, porque toda tu programación tiene que ver con tu historia familiar. Y si estás aquí, si te estás conectando aquí, es porque tú eres la resolución, porque a ti te toca sacar a la luz esos conflictos que durante muchos años se han ocultado, se han callado. Otro ejemplo del dinero, y aquí lo tengo anotado. Supongamos que el bisabuelo, recuerda que te tienes que ir a la época joven, el bisabuelo, supongamos que a lo mejor cometió un asesinato o cometió algún robo donde se quedó absolutamente con todo el dinero. Pero desde ahí ese dinero que se generó en esta primera generación de los bisabuelos, pues es un dinero que no se obtuvo de buena forma. ¿Y qué sucede? Que los hijos del abuelo saben lo que hizo, pero están gozando de ese dinero. Entonces está la inconsciencia, porque dicen, lo sé, pero es mi papá. Y mi mamá no dice nada, entonces pues no importa, entonces disfrutemos del dinero. Y entonces empiezan a disfrutar del dinero, pero desde ahí se empieza a generar un programa. A lo mejor el programa es, respecto al dinero, el dinero es sucio. O el dinero trae problemas. Porque ¿qué sucede? Que en la tercera generación hay dinero, sí, mal habido está el dinero, sí, pero en esta generación resulta que se empiezan a pelear la herencia. Entonces hay peleas entre hermanos. Y como hay peleas entre hermanos, entonces se sigue repitiendo que la programación de que el dinero ha llegado a ese árbol no de la mejor forma. Ha sido dinero que se ha ganado a partir de algún secreto, de algún asesinato, de algo. Hubo dinero mal habido. Entonces, en la tercera generación, que son los padres, ahí se empiezan a pelear. Se empiezan a pelear por la herencia, ¿no? Porque al final están acostumbrados a que el dinero se tiene fácil, sin importar a quién se está afectando. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que se pelean por la herencia. Y ahí puede haber peleas entre hermanos. Y se pueden dejar de hablar. Cuarta generación, la resolución. Nuevamente, puedes ser tú puedes ser la tercera o la cuarta o la quinta. El punto es que tú estás entre la tercera, la cuarta y en la quinta, que es cuando ya se resolvió todo. ¿Por qué? ¿Por qué en la cuarta? Porque entonces ahí te das cuenta que ese dinero no te pertenece, que ese dinero es una herencia, pero que tú puedes, empieza la resolución, que tú puedes empezar a generar ingresos, puedes empezar a generar dinero a partir de lo que tú haces, sin esperar una herencia, sin esperar que el dinero sea fácil como se ha estado repitiendo. Pero es bien importante que empieces a tomar conciencia de esto, porque a lo mejor en tu mente, en tu programación, hay una creencia donde dices que el dinero es malo, inconscientemente, pues alejas el dinero. Estos son generalidades. Lo repito constantemente para que no digan, porque tu mente te va a querer proteger y tu mente va a empezar a decir, ay, sí, ¿no? Ajá. Entonces, resulta que esto pasó en mi árbol y esto. Son ejemplos. Pero todos tenemos una historia y de ahí no te puedes ir. Y esa historia impacta en tu vida el día de hoy. Y después, bueno, si la cuarta generación empieza a identificar el conflicto y ellos empiezan a cambiar esa programación, eso que se ha estado repitiendo, pues obviamente a la siguiente generación, que son los hijos o los sobrinos, pues empiezan a dar nuevos caminos, nuevos programas y a decirle, no tienes que seguir esto que se siguió en la historia familiar, puedes cambiar de programa. Así es que, chicos, súper importante que empieces a investigar
¿Qué secretos hay en tu familia? ¿Qué secretos hay? Y que empieces a buscar la solución a ellos, que empieces a identificar cómo te están afectando a ti. A ver, ¿cómo estamos de este lado? Díganme, hola. Facebook, Instagram, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Buenísima la información, ¿verdad? Fíjense que yo no tengo hijos. Y bueno, ya mi historia ya lo platico cuando están en mis talleres. Tengo un taller de heridas de Abraza a tu niño, donde vemos las primeras programaciones. Y ahí les platico totalmente cómo yo he pasado todo este proceso. Entonces, eso ya es para las personas que están dentro de mi club. Pero sí te quiero platicar un programa. Gracias, Cris. ¿Verdad que sí? De verdad que todo es súper interesante y el tomar conciencia, ¡fum!, te despierta. Entonces, si a mí me preguntan, yo no tengo hijos, yo estoy casada, pero no tengo hijos. Y si a mí me preguntan que por qué no quieres tener hijos, lo que yo digo es, no quiero tener hijos porque duele. Y yo, Miriam, ¿cómo sé que duele si nunca he tenido hijos? Porque son todas esas memorias y programaciones que están guardadas acá arriba. Y que acá arriba hubo tantas cosas, o que tuvieron hijos tras hijos, y que no los disfrutaban porque tenían que seguir teniendo hijos como se acostumbraba antes, pero las mujeres que son mamás, díganme, ¿qué mujeres quiere tener hijo tras hijo tras hijo? Si ahora con 1 o 2, listo. Entonces, las mujeres de arriba, nuestras mujeres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, obviamente no querían, pero se tenían que quedar calladas. Y esas memorias, aunque no hayamos conocido a nuestros ancestros, toda esa programación y esas memorias están aquí en nuestro inconsciente. Y mi respuesta es, el tener hijos duele. Eso está aquí, el tener hijos duele. Entonces, yo que tomo conciencia de mi historia familiar, ahora elijo conscientemente. ¿Quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Pero conscientemente, no por repetir la programación de duele, porque eso fue en las memorias de las mujeres. Te digo que todo impacta. Si te vas a cuestión del dinero, ya te puse un ejemplo. Es que tengo varios ejemplos, pero nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, buenísimo, ¿verdad, Renato? Buenísimo. Por ejemplo, el hecho de que en tu familia se haya es que tengo varias cosas que decirles. Exacto, fíjate. ¿Se acuerdan que hace 8 días les decía que se divide nuestra manifestación de las cosas en 3 dimensiones? La tercera, la cuarta y la quinta. La tercera es todo lo que ves. La cuarta D están esas creencias y esos programas, que son todas estas situaciones que les han pasado. Todas esas memorias y programas están guardadas en la cuarta D. Y aquí dice Cris, había una creencia de tener los hijos que Dios te enviara. Entonces, no podías decir no quiero, porque si no era pecado. Entonces, ten hijos, pero las mujeres querían tener hijos. ¿Realmente querían tener hijos? Entonces, es empezar a cuestionarse eso. Por eso de pronto en la tercera generación de nuestros padres hay muchos síntomas como enfermedades. Porque sucedieron muchos secretos y el árbol se agita, las hojas se agitan porque quieren que salga a la luz todo lo que pasó, que se cayó y se silenció, porque era pecado, porque era un familiar tuyo el que había hecho las cosas. Chicos, les voy a recomendar 2, yo casi no veo series, pero esta serie tienen que verla porque es terapéutica. Se llama Mi Otra Yo. Entonces, ahí, ya que conoces esto, te vas a dar cuenta, porque salen historias reales, son como 7 capítulos, y te vas a dar cuenta de cómo se ha ido heredando. Ahí se habla de constelaciones, pero es trabajar los ancestros, pero de diferente técnica. Y la otra película es El Árbol de Sangre. Esa es película, la otra es serie. En El Árbol de Sangre está muy fuerte porque en una de las generaciones de acá arriba
ellos migraron de otro país y empezaban a hacer cosas malas, quitaban órganos, mataban gente. Entonces, la mamá sabe eso y sabe que su padre está enseñando a sus hijos y aquí entra la inconsciencia. Y el callar esos secretos que son tan cercanos son enfermedades mentales. Y ahí la mamá entra en esquizofrenia, en una enfermedad completamente mental. Por callar todo eso, porque es sus hijos, su familia, entonces, ¿cómo los voy a entregar? ¿O cómo voy a hablar que mi familia hace esto? Entonces, se calla. Y esto, más abajo, vean la película, para que entiendan, el árbol de sangre, porque más abajo ella escucha una voz y esta chica, la mamá en la tercera generación, escucha una voz de un niño y entonces escucha voces y la meten a un hospital, pues porque ella escucha voces, pero ¿sabes por qué escucha voces? Porque ella tiene una hija y para su hija nace mal del corazón, entonces para que su hija siga viviendo, su papá mata a varios niños y hasta que encuentran un corazón compatible para su hija. Entonces, ¿quiénes son los niños que le hablan en la esquizofrenia? Aquellos niños que fueron asesinados por causa de una niña. Entonces, esos secretos en algún momento impactan en enfermedades, impactan en la vida. Entonces, ya les di la probadita, pero ya cuando la vean y con esta información que les he dado, pues bueno, va a quedar, lo van a entender muchísimo, muchísimo mejor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Exacto, dice Eva, son temas que se tienen que solucionar y que tienen que salir a la luz y que la mejor, porque les digo que antes se tenía que quedar callado, pero a lo mejor acercarte a alguien y decirlo. En el módulo donde trabajamos esto en el Club Reprogramarte, se llama Conectando con mis ancestros, sanando a mis ancestros. Entonces en esa parte yo los pongo a escribir mucho, porque a veces no te atreves a decírselo a alguien más, pero tienes que externarlo y tienes que reconocerlo y saber y decir, a mí me pasó esto. Y cuando lo aceptas dejas de bloquear y liberas a tu árbol y liberas esos conflictos. Buenísimo, chicos. Este es un apartado que vemos en el Club Reprogramarte. Si aún no estás adentro, ¿qué crees? Ya te dije que marzo es mi mes favorito porque es el mes de mi cumpleaños. Así es que a las personas que se inscriban de aquí al 13 de marzo, porque el 13 de marzo es mi cumpleaños, el 12 de marzo, porque el 13 ya veremos qué va a haber por ahí. De aquí al 12 de marzo, aparte, o sea, se tienen que inscribir al club y ya que se suscriban al club, quien se suscriba va a tener una sesión conmigo 20 minutos. 20 minutos conmigo, 20 minutos o media hora, porque de pronto ya cuando estamos ahí ya me meto y me gusta realmente ayudarlos. Entonces, esto no lo hago, lo voy a hacer solamente en marzo, porque quiero realmente tu transformación, porque quiero que realmente empieces a ser consciente de eso. Y si tú tienes hijos, tú eres la resolución. Y si tú tienes hijos y rompes esta programación que has estado heredando, te liberas tú, liberas a los de arriba y les das caminos nuevos y programación nueva a los que vienen, para que se den cuenta que ellos pueden elegir lo que ellos quieren, no tienen que repetir la programación, pero eso solo haces tú si empiezas el cambio contigo. ¿Cómo ven? Buenísimo, ¿verdad? Este tema buenísimo. De hecho, hasta abril voy a tener el de programa de heridas de infancia, pero de verdad que ese está súper poderoso. Mi amiga Marlene y yo lo hacemos 2 veces porque trabajamos intenso y profundo. Pero bueno, eso ya cuando ya esté más cercano el día para hacer esto, ya te lo comentaré. Pero ahorita es el Club Reprogramarte. El Club Reprogramarte donde te comparto todo lo que a mí me ha ayudado. Y constantemente sigo subiendo videos porque no los puedo subir todos juntos. Porque digo, oye, hice esto. Y entonces lo subo para que tú empieces a tomar acción y te liberes de toda esa programación. Y te des cuenta que sí es posible tener todo si tú lo quieres. Y si te reprogramas para saber que sí lo puedes hacer. Buenísimo. Díganme algo por aquí.
Coméntenme alguna creencia. Por eso de pronto se decía, ¿no? El dinero es sucio, el dinero no crece en todos lados, porque todo tiene que ver con la historia. Cuando dicen el dinero es sucio, el dinero no es bueno, es porque hubo memorias arriba, donde el dinero no estuvo bien habido. Entonces pregúntate, ¿qué pienso yo del dinero? O si tu objetivo es encontrar pareja o estar bien, ¿qué piensas del amor? ¿Por qué crees que no traes parejas? Pero no te pongas a pensar mucho, sino pregúntatelo y empieza a escribir. Tuc, 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 tuc. Y empieza a escribir, porque quien va a hablar son tus memorias, es tu programación inconsciente. ¿Listo? Díganme algo, y si no, nos vemos el siguiente jueves. Díganme por aquí. Aquí está mi querido Renato, Instagram, Facebook. Cris, Eva, buenísimo. Buenísimo, chicos, pues se queda grabado. También ya saben, si creen que le puede servir a alguien esto, compártanselo. La intención es que empecemos a despertar cada vez más. Por eso se dice que esta generación, bueno, no esta generación, que estamos en un despertar de conciencia, porque esta información ya está llegando a más. Y si tú empiezas a sanar, si tú empiezas a sanarte tú, si tú empiezas a liberar esa programación, te ayudas tú, a tu familia y al colectivo, porque a eso se refiere cuando dice todos somos unos, es el inconsciente colectivo. Y las creencias están dentro de tu programación. De ese programa surgen las creencias. Y cada uno tenemos diferentes creencias. Por eso hay unos que tienen más dinero, por eso hay otros que tienen menos, por eso hay unos que dicen, es que yo soy buenísimo para las ventas, yo soy buenísimo para cerrar negocios. Porque tiene un programa que en su árbol donde resolvieron esas cosas así. Por supuesto, también a partir también de tener programas limitantes y creencias limitantes, tenemos programas potenciadores, programas que nos empoderan, creencias potenciadoras. ¿Por qué se repite el abandono de la pareja? Muy buena pregunta. Aquí, estos son generalidades. Habríamos que ir a tu árbol. Pero puede ser que en algún momento haya existido algún daño acá arriba en alguna generación e inconscientemente, es que aquí hay que ver quién abandona a quién. Entonces, en el programa del abandono puede decir, yo te abandono, ¿sabes por qué? Porque inconscientemente me vas a lastimar. Entonces, yo te abandono, eso tiene que ver con el tema de heridas de infancia, en el taller de heridas de infancia. Entonces dice, antes de que tú me lastimes, yo te abandono. O puede ser la otra contraparte, porque todo existe en dos polos. La otra contraparte es que a lo mejor puede ser de, o sea, yo te aguanto todo, pero no me abandones. Te aguanto todo, pero no me abandones, porque todo tiene que ver con tu historia familiar. Entonces, eso es muy, muy general. Te podría dar algunos ejemplos, pero créeme, o sea, se repite porque ha estado en tu familia. Y aquí, más que decir, o sea, ¿por qué sucede el abandono? Yo creo que más bien es, ¿por qué tienes miedo a que te abandonen? Pregúntate eso, ¿por qué tengo miedo a que me abandonen? ¿Qué es realmente lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que realmente me duele? ¿Por qué tengo miedo a que me abandonen? Y entonces ahí va a haber respuestas. Lo que pasa es que no nos sabemos escucharnos y creemos que necesitamos a algo o a alguien para sentirnos felices y para sentirnos bien. Porque no sabemos estar solos. Algunos, otros no. Por ejemplo, a mí sí me gusta estar sola. Pero eso tiene que ver con otro tema que iremos viendo. Obviamente tienes más privilegios si estás en el Club Reprogramarte. Pero bueno, mis amigos, les mando un abrazo. Los quiero y nos vemos dentro del Club Reprogramarte. Todavía no sé qué tema vamos a platicar, pero me parece bueno ese de por qué se repite el abandono de la pareja. Me parece bueno, pero ya les aviso. Exacto, eso es sanar, Cris, eso es sanar. Hay que sanar para que no se repita el patrón con nuestros hijos. Sanar es dejar de repetir la programación que se ha estado repitiendo de generación en generación. Eso es sanar, no es una varita mágica. Tú tienes tu varita mágica adentrándote hacia ti, escuchándote y trabajándote tú. Un beso. Adiós, chicos.